Imagínate esto, eres el emperador de México, tienes un caballo blanco andaluz, un animal de raza pura, traído desde Europa, lo montaste en desfiles imperiales frente a miles de personas, era el símbolo de tu poder, de tu elegancia, de tu grandeza. Ahora imagínate que ese mismo caballo está cargando bolsas de carbón por las calles de la Ciudad de México, y que Benito Juárez quiso que todos lo vieran. Eso ocurrió en 1867, en el Zócalo de la Ciudad de México, y fue uno de los actos políticos más calculados, más devastadores y más ingeniosos que un presidente mexicano haya ejecutado jamás. Hoy vamos a contar la historia de los 47 caballos de Maximiliano de Habsburgo, lo que pasó con ellos después de que el imperio cayó, y por qué Juárez convirtió una subasta de animales en el mensaje político más poderoso del siglo XIX mexicano, basado en crónicas de la prensa juarista de 1867, registros históricos del periodo republicano y estudios sobre la simbología política de la restauración de la República. Quédate hasta el final. Esta historia nadie te la contó en la escuela. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo. Aquí contamos la historia real, la que duele, la que sorprende, la que los libros de texto dejaron fuera. Y hay algo que hacemos diferente a todos los demás. Cada historia que contamos la convertimos en una canción. Un tema original creado especialmente para cada episodio. Y quienes se queden hasta el final del video la escucharán completa. Pero ahora mismo, aquí va un pequeño adelanto. Maximiliano lo montó frente al castillo y México entero creyó que era un destino. Pero el imperio cayó, Orión, y el Zócalo fue tu nuevo salón. Ahora sí, empecemos desde el principio. Para entender por qué la subasta fue tan devastadora, primero hay que entender qué representaban esos caballos. Maximiliano de Habsburgo no era un hombre sencillo. Era el archiduque de Austria, hermano del emperador Francisco José. Había crecido en los palacios de Viena rodeado de arte, protocolo y ostentación. Cuando llegó a México en 1864 para asumir el trono imperial que los conservadores mexicanos y Napoleón III le habían construido, trajo consigo todo el aparato simbólico de la realeza europea. Y entre ese aparato estaban los caballos, los establos imperiales de Chapultepec, según crónicas del periodo recogidas por historiadores como Konrad Ratz en sus investigaciones sobre la corte de Maximiliano, albergaban animales traídos específicamente de Europa. Caballos de raza andaluza, lipizzana y árabe, animales seleccionados no solo por su rendimiento sino por su apariencia, por la impresión que causaban. En el México del siglo XIX, un caballo de raza europea era un objeto de lujo incomprensible para la mayoría de la población. Un campesino mexicano usaba mulas y burros para trabajar. Los caballos criollos eran ya animales de cierto valor, pero un andaluz blanco, entrenado para desfiles ceremoniales, con crines peinadas y arneses de plata, eso era otro mundo, literalmente otro continente. Maximiliano montaba a Orión en los desfiles imperiales por el Paseo de la Emperatriz, hoy conocido como Paseo de la Reforma. La prensa conservadora de la época lo describía como una figura majestuosa, el archiduque sobre su caballo blanco, con uniforme de gala, mientras la multitud, o al menos la parte de la multitud que apoyaba al imperio, lo aclamaba. Eran 47 caballos en total, 47 símbolos del poder imperial. Y todos estaban a punto de convertirse en algo completamente diferente. El 15 de mayo de 1867, las fuerzas republicanas tomaron Querétaro. Maximiliano fue capturado. No escapó. No huyó a Europa. Se quedó. Algunos historiadores, como Egon César Conte Corti en su biografía del emperador, interpretan esa decisión como un acto de orgullo o de fatalismo. Otros como una ingenuidad política monumental. Lo cierto es que al final, el hombre que había cruzado el Atlántico para reinar sobre México terminó preso en el convento de la Cruz. El juicio fue breve. Maximiliano fue declarado culpable de traición contra la nación mexicana. Y el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas de Querétaro, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado junto a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. El imperio había durado 3 años. Juárez regresó a la Ciudad de México, y lo primero que encontró al llegar a Chapultepec eran 47 caballos europeos en los establos del castillo. Caballos del imperio, caballos sin dueño, caballos que ahora pertenecían a la República. ¿Qué haces con eso? Juárez sabía exactamente qué hacer. ¿Crees que simplemente los vendió para recaudar fondos? No. Lo que hizo fue mucho más inteligente que eso, y mucho más cruel. Juárez podría haber vendido los caballos en silencio, podría haberlos transferido al ejército republicano,
Podría haberlos regalado a generales que habían combatido al imperio. Podría haberlos subastado en un recinto privado, lejos de los ojos del público. No hizo nada de eso. Ordenó una subasta pública, en el Zócalo de la Ciudad de México. Según registros de la prensa juarista de la época, incluyendo publicaciones como El Siglo XIX y El Monitor Republicano, que cubrieron el evento con notable detalle y visible satisfacción editorial, la subasta fue anunciada públicamente con anticipación. Los ciudadanos de la capital fueron invitados a asistir, no como espectadores pasivos, como compradores potenciales. Cualquier persona podía pujar, y eso era exactamente el punto, porque en la lógica política de Juárez, la subasta no era un acto administrativo, era una declaración de principios. Los caballos del emperador, esos animales que habían representado la distinción, la jerarquía y el poder de una monarquía europea impuesta sobre México por la fuerza, iban a ser vendidos al mejor postor, sin distinción de clase, sin protocolo imperial, sin reverencias. Un arriero podía comprar el caballo del emperador si tenía el dinero suficiente, y varios lo hicieron. Según las crónicas de la época, varios de los 47 caballos fueron adquiridos por hombres de oficios humildes, arrieros, comerciantes de mercado, trabajadores, animales que habían vivido en los mejores establos de Chapultepec, alimentados con avena importada, cepillados por mozos de cuadra entrenados en Europa, terminaron tirando carretas, cargando mercancía, trabajando en los campos, y la prensa juarista lo documentó todo, con nombres, con detalles, con una satisfacción que no intentaba disimular. Esto no fue un remate, fue una ejecución simbólica. Si esta historia te está pareciendo tan fascinante como a mí, dale like ahora mismo y compártela. Porque lo que viene a continuación es el detalle que convirtió toda esta historia en leyenda. Entre los 47 caballos había uno que tenía nombre: Orión. Un andaluz blanco, pura sangre española. El caballo que Maximiliano montaba en los desfiles imperiales por el Paseo de la Emperatriz. El animal que había sido fotografiado junto al archiduque en ceremonias de Estado. El símbolo más visible del esplendor imperial. Según las crónicas de la prensa juarista que cubrieron la subasta, Orión fue uno de los animales que más atención recibió ese día en el Zócalo. No porque nadie quisiera comprarlo, sino por todo lo contrario. Fue comprado por un vendedor de carbón, un hombre cuyo negocio consistía en transportar carbón vegetal por las calles de la Ciudad de México en una carreta tirada por bestias de carga. Ese hombre pujó, ganó, y se llevó a Orión a casa. Y días después, la Ciudad de México vio algo que ninguno de sus habitantes habría podido imaginar unos meses antes. El caballo blanco del emperador, ese animal que había desfilado con arneses de plata frente a la corte imperial, cargando bolsas de carbón por las calles polvorientas de la capital, con manchas negras en el lomo donde el peso del carbón rozaba su piel blanca. Sin crines peinadas, sin arneses de ceremonial, sin el archiduque encima. Solo un caballo blanco, viejo ya, jalando una carreta de carbón en una ciudad que acababa de deshacerse de su emperador. La prensa juarista lo cubrió con lujo de detalle, porque Juárez quería que todos lo vieran, no por crueldad hacia el animal. Los caballos no tienen culpa de los imperios que sirven, sino como mensaje político, como imagen deliberada diseñada para grabar en la memoria colectiva una verdad simple e implacable. El imperio había terminado, no solo políticamente, no solo militarmente, había terminado en su esencia, en su pretensión de grandeza, en su reclamo de superioridad. El caballo del emperador cargaba carbón, y México podía ver eso cada vez que salía a la calle. ¿Puedes imaginar el impacto de esa imagen en 1867? No había televisión, no había redes sociales, pero había calles. Y en esas calles, la historia se escribía con los ojos. Benito Juárez es recordado como el estadista, el jurista, el indígena zapoteca que resistió a un imperio europeo. Pero hay una dimensión de Juárez que los libros de texto rara vez exploran: su inteligencia política como comunicador. Juárez entendía algo que muy pocos líderes del siglo XIX entendían con esa claridad: que el poder no se sostiene solo con victorias militares, se sostiene con narrativas, con imágenes, con símbolos que la gente pueda ver, tocar y recordar. La ejecución de Maximiliano fue un mensaje, pero era un mensaje para las élites, para los políticos, para las cancillerías europeas. La subasta de los caballos fue un mensaje diferente. Era un mensaje para el pueblo, para el arriero que jalaba una mula por las calles de la Ciudad de México, para el campesino que labraba su milpa con un arado de madera, para el vendedor de carbón que empujaba su carreta desde antes del amanecer. El mensaje era: mira,
Ese animal que el emperador montaba en sus desfiles, ahora trabaja como tú. El imperio no era superior, nunca lo fue, y lo que ellos llamaban grandeza, nosotros lo llamamos arrogancia pagada con sangre mexicana. Según análisis históricos sobre la restauración de la República, como los trabajos del historiador mexicano Silvestre Villegas Revueltas sobre el periodo juarista, la subasta de los bienes imperiales fue parte de una política deliberada de desmitificación del imperio. No bastaba con ganar la guerra. Había que desmantelar el imaginario de superioridad que el imperio había intentado construir. Y Juárez lo hizo con caballos, con 47 caballos de raza que dejaron de ser símbolos de poder para convertirse en animales de trabajo. Eso es política, política pura, del más alto nivel. ¿Te parece que esto fue hace demasiado tiempo para importar hoy? Espera, la reflexión final de esta historia tiene algo que decirte directamente. Comparte este video, mándalo a alguien que ame la historia de México, porque este tipo de historias son las que explican por qué somos como somos, y muy poca gente las conoce. El imperio de Maximiliano duró 3 años. 3 años en los que México estuvo a punto de convertirse en una monarquía europea de manera permanente, en los que una élite conservadora decidió que México necesitaba un rey importado porque los mexicanos no eran capaces de gobernarse a sí mismos. Esa idea tenía una carga simbólica enorme, y los símbolos no mueren con los ejércitos. Los símbolos mueren cuando alguien los destruye deliberadamente. Juárez entendió que había 2 guerras que ganar: la guerra física, que se ganó en Querétaro el 19 de junio de 1867, y la guerra simbólica, que se ganó en el Zócalo de la Ciudad de México el día que Orión fue vendido a un carbonero. Hay algo en esa imagen que me parece profundamente mexicana. No la violencia de la batalla, no la solemnidad del juicio, sino ese gesto de humor oscuro, de ironía popular, de grandeza de vuelta a su tamaño real. El emperador terminó en el paredón, su caballo terminó cargando carbón, y México entero pudo verlo, y reírse, y respirar, porque hay algo catártico en ver que el poder cuando cae, cae de verdad, que los símbolos de la opresión no quedan guardados en museos privados ni en colecciones de élite, que se venden en el Zócalo, al mejor postor, y terminan en las calles. Esa fue la democracia más concreta que Juárez pudo ofrecer en ese momento. No un discurso, no una constitución, sino un caballo blanco cargando carbón en plena calle. Esto era el imperio. Y ahora es tuyo. Pienso en Orión, en ese caballo blanco que no eligió nada, que nació en Europa, cruzó el Atlántico, desfiló frente a multitudes imperiales y terminó sus días en las calles de una ciudad que nunca entendió del todo. Los caballos no tienen ideología, no tienen imperio ni república, solo tienen el trabajo que les dan, pero los humanos les asignamos significados, los convertimos en símbolos, los usamos para decir cosas que las palabras solas no pueden decir. Y Juárez usó a Orión para decir algo que ningún discurso hubiera podido comunicar con la misma fuerza. Aquí no hay reyes, aquí no hay superiores, aquí todos jalan su carreta. Eso es lo que ocurrió en el Zócalo en 1867, y ese mensaje en un país que todavía lucha con sus propias jerarquías, con sus propios imperios disfrazados de modernidad, con sus propios caballos blancos desfilando frente a gente que trabaja desde el amanecer, ese mensaje sigue siendo relevante. Los caballos de Maximiliano nos recuerdan que el poder es perecedero, que los símbolos de la grandeza no son eternos, y que a veces la forma más poderosa de hacer historia no es con un fusil, es con una subasta en el Zócalo, y un caballo blanco cargando carbón. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para quien hacemos este canal. Curioso, paciente, con ganas de entender el mundo a través de las historias que nadie cuenta. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te pareció más increíble. La subasta en el Zócalo, Orión con el carbón, la inteligencia política de Juárez. Cuéntame. Y como siempre prometemos, aquí está la canción completa. Nació en Andalucía con crines de plata, cruzó el Atlántico azul en una fragata. Maximiliano lo montó frente al castillo y México entero creyó que era un destino. Pero el imperio cayó, Orión, y el Zócalo fue tu nuevo salón. Te vendieron al pueblo al mejor postor y el carbón reemplazó
reemplazó al esplendor. Un carbonero pujó con sus manos callosas, se llevó al andaluz entre calles polvorosas. Las crines que brillaron bajo el sol imperial hoy huelen a resina, a trabajo, a lo real. Pero el imperio cayó, Orión, y el Zócalo fue tu nuevo salón. te vendieron al pueblo al mejor postor Y el carbón reemplazó al esplendor. Juárez quiso que todos te vieran pasar, blanco entre el polvo, sin trono ni altar. No fue crueldad, fue una lección sin palabras. Los reyes se van, pero el pueblo se queda. Orión no supo de imperio ni de guerras, solo supo caminar sobre estas tierras, pero cargó en su lomo el fin de una mentira, la grandeza que cae cuando la verdad respira. el imperio cayó, Orión, Y el Zócalo fue tu último salón. te vendieron al pueblo al mejor postor Y México entero vio caer el esplendor.